Omicron, gripe o resfriado. Ante el avance de la variante Omicron y sobre todo con síntomas inespecíficos, una de las preguntas que las personas se hacen hoy en día es ¿cómo diferenciar la infección por Omicron o un resfriado común o sobre todo la gripe? En este video vamos a dar algunas recomendaciones a tomar en cuenta y sobre todo conocer cómo diferenciar Omicron, gripe o resfriado. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una de la reciente información que estaría sobre todo confundiendo a las personas con respecto a los síntomas, en donde las diferencias de Omicron, resfriado o gripe podrían estar presentes frente a un cuadro que comparte los mismos síntomas. Y es un punto importante tomar en cuenta cómo poder diferenciarlo. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías están habilitadas, en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante entender que hoy en día los síntomas de la variante Omicron cada vez son menos específicos y los síntomas que conocíamos inicialmente con la variante del coronavirus original, como la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, se ha ido perdiendo. Ya la variante Delta no reportaba estos síntomas y la variante Omicron tampoco. Y los síntomas cada vez se vuelven más inespecíficos. Y es por ello que diferenciar de gripe, resfriado o variante Omicron se hace cada vez más difícil. Los síntomas que comparten estos cuadros clínicos son prácticamente los mismos. Y recordemos que los virus respiratorios van a causar un mismo cuadro clínico, que va a estar en respuesta a la activación del sistema inmunitario. Diferenciar Omicron, gripe o un resfriado común hoy en día es complejo. No es sencillo poder hacer ese diagnóstico. Los síntomas generales van a ser malestar general, fatiga, decaimiento. Va a tener una persona probablemente dolor de garganta, va a tener rinorrea o estornudos y puede tener una ligera calentura. Muchas veces puede llegar a fiebre, pero con Omicron no llega a una fiebre marcada. Estos síntomas se comparten con un resfriado o con lo que es una gripe. Y la pregunta es cómo diferenciarlas. Lamentablemente, clínicamente no va a ser posible ello. Lo que tenemos que acá usar es el criterio común con respecto a la situación que estamos. Frente a lo que es Omicron, con su alta tasa de contagio, 70 veces más rápido que Delta, frente a la diseminación que se está dando en los diferentes países de esta variante, todo síntoma de gripe, de resfriado, debe ser considerado Omicron hasta descartar lo contrario. Esta es la estrategia que se debe tomar. Lo que nosotros debemos considerar es sobre todo el cuadro más peligroso para poder ganar tiempo. Si una persona siente los síntomas de un resfriado, malestar general, fatiga, secreción nasal, estornudos, ligera calentura, esta persona, hasta no demostrar lo contrario, debe pensarse que tiene la posibilidad de COVID-19 variante Omicron. Si vamos nosotros a esperar que se presente otros síntomas, lamentablemente no los va a tener y el tiempo va a estar pasando. ¿Cuál es el riesgo de considerar los síntomas que uno puede tener como un resfriado o como una gripe y no como Omicron? El riesgo probablemente no esté en la persona, el riesgo esté en el contacto de las personas. Dado que una persona infectada va a tener la posibilidad, según el riesgo de lo que significa el índice de reproducción, de contagiar entre 10 a 12 personas. Dentro de esas 10 personas que contagie una persona infectada, lamentablemente puede haber una persona susceptible para ello. Y ya se ha registrado mortalidad por Omicron. Personas mayores de 60 años, personas que incluso pueden tener 2 vacunas, no están protegidas, o que tengan alguna comorbilidad. Esa persona puede ser una persona vulnerable para un cuadro severo de Omicron. Ese es el verdadero riesgo. Si usted se infecta de Omicron, probablemente, si es una persona menor de 50 años, si es una persona que está vacunado,
sobre todo si tiene 3 dosis, no haga un cuadro severo, pero su familiar, pero sus padres, pero sus parientes cercanos no van a tener la misma suerte que usted. Ese es el verdadero riesgo de lo que significa la variante Omicron. No el impacto que va a tener en su cuerpo, en el impacto que va a tener en las personas que son contacto de usted. Una persona infectada es un riesgo para causar infecciones en más de 10 personas. Y dentro de esas 10 personas siempre debe existir una o dos o quizás 3 personas vulnerables para un cuadro severo, incluidos los niños. Dado que en las últimas 24 horas en Estados Unidos, en las regiones como Washington, Nueva York o en el resto de Estados Unidos se ha registrado un incremento en la hospitalización de los niños, que en promedio es un 35% más, sobre todo en los menores de 5 años que no han recibido vacuna. Esta situación es importante. Ante los síntomas similares de Omicron, resfriado común y gripe, lo que tiene que hacer usted es, hasta demostrar lo contrario, esa persona tiene la infección COVID-19 por variante Omicron. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Hacer una prueba para confirmar diagnóstico. ¿A los cuántos días? Entre los 2 o 3 días después del inicio de los síntomas. Usted inicia los síntomas de un resfriado, ese día significa que tiene que aislarse. Y al día siguiente o a los 2 días, confirmar mediante una prueba molecular o prueba del antígeno si es COVID-19. Las pruebas moleculares o el antígeno no van a detectar la variante, van a detectar COVID-19. Pero ello, tomando en cuenta los reportes epidemiológicos de cada país y en base a los síntomas referidos, por descarte debe ser Omicron. Entonces es importante tomar en cuenta estos datos. Omicron, resfriado y gripe tienen los mismos síntomas. Lo importante es actuar de manera oportuna. Ante estos síntomas, nosotros debemos pensar, hasta demostrar lo contrario, que se trata de variante Omicron. Debemos aislarnos y hacernos la prueba a las 24 horas después o a las 48 horas después del inicio de los síntomas para confirmar diagnóstico. Confirmado diagnóstico, permanecemos en aislamiento y sobre todo empezamos manejo oportuno para evitar complicaciones que se pueden dar con la enfermedad. Recordemos que la variante Omicron sigue siendo SARS-CoV-2 y como SARS-CoV-2 la fisiopatología de la enfermedad sigue siendo la misma. Los casos pueden complicarse con un aumento de la respuesta inmunitaria, ello conllevar a una neumonía y esto complicar la salud de las personas. En definitivo, esta situación pasa con menor posibilidades que la variante Delta, pero la fisiopatología sigue siendo la misma. Es por eso muy importante, ante los síntomas de un resfriado o de una gripe, hasta no demostrar lo contrario, pensar en Omicron para ganar tiempo y actuar de manera oportuna. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido responder la pregunta ¿cómo diferenciar Omicron, resfriado común y gripe? Ante la presencia de síntomas similares en estos 3 cuadros infecciosos, es importante tomar en cuenta el consejo de todo síntoma de resfriado o todo síntoma de gripe es variante Omicron hasta demostrar lo contrario. Ante una persona que inicia con los síntomas comunes de un resfriado como malestar general, fatiga, decaimiento, calentura, secreción nasal o estornudos, esta persona, hasta demostrar lo contrario, puede tener Omicron y debe aislarse, porque si no estaría contagiando a las personas. Una vez aislado, a las 24 horas o 48 horas como máximo, se debe hacer una prueba molecular o del antígeno y confirmar si es COVID-19. Un resultado COVID-19 positivo confirmaría el diagnóstico de la enfermedad y probablemente debe ser la variante Omicron, dado que es la variante que en todos los países está incrementando casos. Ante ello, nosotros con el diagnóstico podríamos hacer un manejo oportuno y evitar, en primer lugar, que la persona se complique y evitar que la persona esté infectando a otros contactos. Es importante tomar en cuenta que los síntomas son similares y la única manera de diferenciarlos es mediante la confirmación con prueba molecular del diagnóstico de COVID-19. Los síntomas de resfriado, gripe, hasta no demostrar lo contrario, son variante Omicron y nosotros debemos actuar de manera oportuna. Tomemos en cuenta esta información. Bueno,
Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.